Bueno, retornamos luego de que se ha acabado la audiencia el día de hoy. Pasan mañana con los alegatos de José Domingo Pérez, los alegatos de la Fiscalía, y lo que hoy ha sido básicamente es la presentación de los acusados y su defensa. Ha habido también algún tipo de intercambio con el abogado de Leo Piñeiro, que la Fiscalía y la Procuraduría pedían que se le declare reo contumaz por no asistir presencialmente a esta audiencia en el inicio del juicio oral a Susana Villarán. Pues bien, se han hablado muchas cosas, hemos visto que también ha estado presente la cuñada de José Miguel Castro, quien ha sido mano derecha de Susana Villarán, que la misma Susana Villarán ha reconocido que solamente él y ella conocían de esos aportes para la campaña de la no revocatoria en el año 2013. Aportes que provinieron de OAS y de Odebrecht. Y aquí ha faltado ese ingrediente. El hecho de que José Miguel Castro haya estado presente en esta audiencia, que ya no se ha podido porque todo el mundo sabe que en mayo se le encontró en su vivienda, fallecido en circunstancias todavía no esclarecidas. Y sobre eso vamos a conversar con Álvaro Reyes de la Unidad de Investigación. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal, Mayra? Gracias por la invitación. Después de mucho tiempo se instala ya, por fin, el juicio oral contra Susana Villarán. La Fiscalía ha pedido 29 años y algunos meses más para ella. Eso está por verse, se va a ir desarrollando el juicio, tengo entendido, los lunes y martes, es lo que han dicho los magistrados. Pero aquí ha faltado es la presencia de José Miguel Castro y hasta ahora no se sabe cuáles son las condiciones en las que se le halló ya fallecido. Sí, a ver, para ponernos en momentos actuales, lo que se decidió hoy son dos cosas concretas, ¿no?, con respecto a José Miguel Castro. Primero que, bueno, ya se extinguió, se ha declarado la extinción del proceso penal contra él, obviamente por obvias razones, ¿no?, porque está fallecido. Y lo otro es que el Poder Judicial ha aceptado el pedido de la Procuraduría Pública para continuar el proceso civil contra los herederos de José Miguel Castro, ¿no?, de bienes inmuebles, bienes muebles. Claro, ¿no? porque dice que hubo una sucesión, ¿no? A Claro. él estar fallecido hay una sucesión. Entonces, este caso se traslada a la esposa. Sí, a la esposa y al hijo mayor. Hablan del hijo mayor y, bueno, del hijo menor también, ¿no? Podría ser. Porque lo que quiere hacer la Procuraduría Pública es cobrar la reparación civil, ¿no?, eventualmente. Entonces, lo que están haciendo es perseguir de repente los bienes que José Miguel Castro puede haber adquirido o tiene, o antes de su fallecimiento, ¿no? Él haya sido titular de estas, ¿no? Y al mismo tiempo poder cobrarse de ahí y de repente tener algún tipo de embargo, ¿no?, por parte del Estado. Claro. ¿Y qué es lo que se sabe del informe de necropsia de José Miguel Castro? ¿Qué pasó? Bueno, lo que se sabe es que ya existe el informe de necropsia, ¿no? De hecho, lo hemos publicado en la edición de ayer de Perú 21. Es un informe de necropsia que ya lo tienen hace más o menos 2 semanas, ¿no? El fiscal Richard Rojas, que es el fiscal penal de Miraflores, que está a cargo de esclarecer cómo falleció José Miguel Castro, ¿no? Lo que nosotros sabemos, y lo hemos puesto, lo hemos informado en la nota, es que ese informe ha sido redactado de manera muy técnica, al punto que el mismo fiscal no puede esclarecer o no puede arribar a una conclusión para saber si fue un homicidio o un suicidio el fallecimiento de José Miguel Castro, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, es lo que entendemos nosotros, es la información a la que hemos accedido, es que va a interrogar al perito para que queden actas, ¿no?, y no sea una interpretación antojadiza o de repente muy subjetiva del informe de necropsia, ¿no? Pero se puso, en el informe de necropsia, se puso causas muerte violenta, una cosa así. Eso, claro, la muerte violenta se puso no en el informe de necropsia, porque nosotros no hemos accedido a ese documento, sino en el informe que elabora la policía previo al levantamiento de cuerpo, ¿no? Entonces, claro, lo que la policía dice es que hubo una muerte violenta, claro, por la profundidad de la herida, claro, ¿no?, del corte. Del degollado José Miguel Castro, y que por eso era necesario hacer un informe de necropsia, ¿no?, que sí ha demorado en realizarse, pero que ya se tiene, y aún así, a pesar de tenerlo, todavía no se puede llegar a una conclusión, ¿no?, de cómo es que
que fallece finalmente José Miguel Castro. Claro, ¿y ahora cómo va a quedar? Porque la abogada de la esposa de José Miguel Castro estaba pidiendo que se le excluya, ¿no? Que no sucediera lo que finalmente decidieron hoy en esta audiencia. Sí, pero ya eso es en vano, ¿no? Porque ya decidió el Poder Judicial, así que la Procuraduría Pública sí va a perseguir los bienes, o la sucesión intestada, ¿no? Que es lo que justamente están interesados, ¿no? Eso ya está decidido. Eso ya se ha decidido. ¿Y cómo crees que se vaya a ir dando el desarrollo de este juicio oral? Porque estamos hablando de una cantidad además de testigos, más de 400. Sí, bueno, es más o menos como, como pintaba también el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Que también era una cantidad exorbitante de testigos, de investigados, ¿no? Que se proyectaba además hacer un juicio larguísimo, ¿no? Algunos penalistas decían que eso podía terminar recién en 6 años. Pero lo que sabemos es que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse todavía sobre un recurso que interpuso Keiko Fujimori para que se anule su investigación, porque bueno, lo que ella aduce es que cuando recibe los aportes de campaña no había o no se le podía imputar el delito de lavado de activos, ¿no? Por aportes de campaña. Entonces, lo que decía finalmente el Tribunal Constitucional va a afectar, claro, vamos a ver en qué medida pueda llegar a afectar el caso de Susana Villarán, porque si hay una diferencia notable, ¿no? En ambos casos es que Susana Villarán era funcionaria pública y Keiko Fujimori no. Entonces, claro, ella era solamente candidata, y además, ¿no?, ¿no? Estaba en juego, de acuerdo a la acusación fiscal, lo que se puso sobre la mesa a cambio de recibir los aportes fue, en uno de los casos era ampliar la concesión, el contrato de concesión de 30 a 40 años para los peajes que tenía OAS, ¿no? Entonces, eso es algo que también tienen que entrar a detallar y que vamos a ver cómo llega a afectar esa sentencia del TC, ¿no? Que sabemos que este mes no va a salir, probablemente ya en octubre, noviembre o quizás a fin de año, ¿no? Porque igual son procesos quizás en diciembre, que siempre hay novedades. Quizás, ¿no? en diciembre, ¿no? Que ya sí, que ya nos tienen, desde que PPK indultó a Alberto Fujimori es la fecha es la fecha que, ¿no?, sí, que ya las autoridades eligen para que, no sé, el país no se aburra, creo. O para que pase así por lo bajo y no haya mucho escándalo, ¿no? Pero, ¿cómo has visto tú el desarrollo de este caso? ¿Crees que el Poder Judicial podrá agilizar para que no se haga tan largo este juicio oral y se halle finalmente una sentencia? Yo creo que, o sea, todo pinta para que se haya una sentencia contra Susana Villarán, ¿no? Ahora, sí va a marcar un antes y un después la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, eso sí puede. De todas maneras vamos a tener que estar sujetos a eso. Sí, claro, eso puede agravar todo en realidad, porque sí va a afectar, por ejemplo, a Ollantumala, ¿no? Y si eso sucede, muy probablemente Ollantumala salga de prisión y se anule la sentencia, ¿no? Que él ya está cumpliendo en el penal de Barbadillo, ¿no? Y así también el resto de casos. Inclusive podría también dejar libre de cuestionamientos a Nadine Heredia y podría regresar al Perú. Sí, claro, ajá. Sí, eso es justamente lo que puede afectar. De esa manera se afecta una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, todo lo que dice el TC se tiene que acatar, ¿no? En cualquier nivel de los estamentos del Estado. Así es. Bueno, tenemos ya el inicio, mañana continúa con los alegatos de la Fiscalía y se dice que hay muchas pruebas, algo más de 4.000 expedientes que han sido admitidos. Para ti, ¿cuáles han sido las pruebas más contundentes en este caso de Susana Villarán? Bueno, yo creo lo que ha aportado Odebrecht, ¿no? Barata, la declaración de Barata, que sí, él comenta que hubo un aporte de campaña millonario hacia Susana Villarán, ¿no? Cuando ella era alcaldesa, ¿no? De ahí parte todo, ¿no? Por eso el fiscal tampoco está tan preocupado con el fallecimiento de José Miguel Castro, ¿no? Porque si bien él sabía, y además, según la declaración de Barata y las evidencias, José Miguel Castro era quien hablaba, era el vocero de Susana Villarán para pedir los aportes de campaña, ¿no? Tanto en la revocatoria como también en la reelección. Entonces, por ese lado no hay mucha preocupación porque hay otras evidencias que maneja el Ministerio Público, ¿no? Y que conducen, obviamente, que confirman, corroboran que sí hubo un millonario aporte, casi 11 millones de dólares, sí, claro, de soles, perdón.
para la para campaña de la ¿no? no revocatoria en el Exactamente, 2013. sí. Exactamente. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias por darnos estos detalles. Vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya sucediendo en la página web de Perú 21.